Este programa es principalmente dirigido hacia el público adolescente. Hola amigos de Radio Nopor, estamos aquí en la 77.7 FM Estéreo, transmitiendo a 10.000 watts de potencia. Y el tema de hoy es el siguiente. México. Pero antes vamos a un pequeño corte comercial y cuando volvamos veremos la historia del México. Que no te pique el mosco, espántalo. Este virus viene de un mosquito, hay que evitarlo. Tapa recipientes, voltea y tira cacharros. Si tienes mosquiteros y repelentes, pues hay que usarlos. El chikungunya es malo y si te encuentra, elimínalo. Chikungunya, espántalo y que huya. Tapa, voltea y tira. Chikungunya, haz que huya. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Ya desperté del... Están escuchando Radio Nopor en la 77.7. Regresamos. De asusto. Y bueno, volvemos aquí a Radio Nopor, su programa de radio favorito. Y al día de hoy les contaremos la historia de los Méxicos, con la ayuda de Bárcenas. Bárcenas, ¿qué nos cuentas sobre la historia de los Méxicos? Pues bueno, la historia de México es un despapalle total, pero primero te contaré desde los inicios de México. México tenía un buen de culturas en el México prehispánico. Los españoles descubrieron América e hicieron expediciones para saber si había oro u otras cosas de valor. Los españoles se encontraron con las culturas prehispánicas de México, las cuales eran los mexicas, mayas y tlaxcaltecas. Y lucharon contra ellas, donde México perdió y fuimos esclavizados por 200 años. Se hizo la independencia de México y después salió una nueva guerra para saber cómo se iba a dirigir el país. Liberales contra conservadores. Los liberales querían un nuevo modo de gobierno y los conservadores querían que todavía siguiéramos en la esclavitud, donde pocos tuvieran todo el dinero y muchos fueran pobres. Luego vino el porfiriato, donde nace la Revolución Mexicana. Luego de terminar todos esos desmadres, llegó algo que dejó en shock a todos: el maximato, donde una persona, sin ser presidente, mandaba a todo el país. Básicamente era el rey. Luego termina la era del maximato. México se une a la Segunda Guerra Mundial en 1940, donde obtuvo grandes apoyos tecnológicos, y de ahí hasta el día de hoy todo va bien, según bien, con el gobierno de nuestro estado, país. Muy bien, pero ¿me podrías decir cuáles son las principales actividades económicas de México? Sí, Cristian, las principales actividades económicas de nuestro país son la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, pesca, construcción, electricidad, gas y agua. Industria manufacturera, el Producto Interno Bruto, que en pocas palabras es el petróleo, y esas son las principales actividades económicas de nuestro país. Ok, muchas gracias Bárcenas por decirnos las principales actividades económicas de México. Y pues qué decir de la historia de México, ya que es un despapalle total. Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y cuando volvamos les hablaremos sobre algunas de las tradiciones de México. En Soriana Hiper, los precios van de bajada. Plátano Chiapas a solo $5.90 el kilo. Además, la manzana Red Delicious importada de Washington a solo $19.65 el kilo. En Soriana Hiper, enero hazlo hiper ahorrando. A enero 10 aplican restricciones. Ya desperté del... Están escuchando Radio Nopor en la 77.7. Regresamos. De asusto. Volvemos de ese pequeño corte comercial y ahora mi compañero Diego les dirá algunas de las tradiciones de México. Una de las tradiciones más importantes de México es el Día de la Candelaria o el Día de la Virgen de Guadalupe, que es indiscutiblemente la fiesta más grande en todo México. Otra tradición en México sería la Semana Santa, que empieza el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Oye compañero, te faltó una tradición, que es el Día de los Muertos, porque para los que no lo sepan, esta tradición se lleva a cabo en México y es de origen mesoamericano, y en ella honran a los difuntos y la celebran los días 1 y 2 de noviembre. Pero en algunos lugares empieza desde el 31 de octubre, por eso hay las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y todos los santos. Pero para los antiguos mesoamericanos la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión católica, o sea, por eso de que el infierno y el paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, los mesoamericanos creían que las almas de los muertos se iban al cielito o al infierno, según el tipo de muerte que se tenía y no por su comportamiento en vida.
Pero bueno, vamos a un pequeño corte comercial y cuando volvamos les hablaremos sobre algunas de las lenguas indígenas que se hablan en México. Bueno. Lau, ¿qué crees? Javi mandó a volar a Cata. ¿Qué? Repite eso. Javi mandó a volar a Cata. No. Sí, quiere contigo. Ay, ¿qué? Dímelo de nuevo. ¿Otra vez? ¿Tienes que decir todo 2 veces? Pues ahora al contratar Plan Antro, Plan Intenso, Plan Virus, te damos el doble de minutos durante 3 meses. Telcel a todo. En contrataciones nuevas hechas antes del 31 de agosto. Aplican condiciones. Ya desperté del... Están escuchando Radio Nopur en la 77.7. Regresamos. De asusto. Y volvemos a ese pequeño corte comercial. Y ahora les vamos a hablar de unas cuantas lenguas que se hablan ahí en México. Para esto nos ayudará mi compañero Jesús. Entre las lenguas indígenas de México que más se hablan está la náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, celtal y maya. En estas lenguas se encuentra más o menos el 75% de la población que domina la lengua indígena en el país. Se tiene por conocimiento que el problema radica en las nuevas generaciones que no son inculcadas de manera correcta ni en la niñez como en la juventud, pierden el manejo de la lengua indígena, por lo que hace más riesgoso que más lenguas desaparezcan. Muchas gracias, Jesús. Y ahora para finalizar el programa les recitaré un poema náhuatl que se titula Nonatzin, que en español significa Madrecita Mía. Nonatzin, Icuac, Nimiquis, Motlecuilpan, Xinextoca, Huancuac, Tías, Titlaxca, Chihuas, Ompa, Nopampa, Sichoca, Huantla, Acá, Mitztla, Tlanis, Suapile, Tlecatichoca, Sichiquihui, Xoxoxcui, Incaulhuitl, Techochti y Capopoca. Y bueno, este poema al español quiere decir: Madrecita mía, cuando yo muera, sepúltame junto al fogón, y cuando vayas a hacer las tortillas, allí por mí llora. Y si alguien te pregunta: señora, ¿por qué lloras? Dile que la leña hace llorar con el humo. Pero qué bonito poema. Pero bueno, con esto finalizamos la emisión de hoy. No sin antes agradecer a mis compañeros Jesús, Diego y El Bárcenas por acompañarme. Sin nada más que decir, les deseo una bonita tarde y buen provecho. Ya desperté del... Acabas de escuchar Radio Nopur en la 77.7. De asusto. Yo no